¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo algo tan simple, como un pedido de un refrigerio, puede cambiar una vida? ¿Y si te dijera que, en un momento de pura inocencia, un niño de 4 años logró no solo llamar la atención de los policías, sino también cambiar el destino de varias personas? Lo que parecía una llamada común al 911 resultó ser algo mucho más profundo, algo que tocó el corazón de toda la ciudad. Eso es lo que veremos hoy, pero antes de seguir, no olvides suscribirte y darle like al vídeo. La comisaría estaba tranquila, como una ciudad dormida bajo el calor abrasante de un verano típico de Alabama. No había muchos coches en las calles, las casas estaban cerradas, y las pocas personas que se atrevían a salir de la comodidad de sus hogares ya estaban protegidas del sol. La sala de despacho de la policía local reflejaba esa calma. Poco movimiento, pocos llamados y aún menos trabajo. Para los policías, el día parecía ser una continuación de lo que había sucedido en las últimas semanas, una rutina sin grandes emociones. Cada rincón de la sala parecía abrazar la paz, una paz que se extendía por los pasillos del edificio. Los policías, acostumbrados a este ritmo tranquilo, se apoyaban en sus mesas, suspirando aliviados por la falta de incidentes graves. No había prisa, ni presión. La noche se acercaba, y con ella, la expectativa de otro turno pacífico. Mientras algunas comisarías alrededor del país lidiaban con el estrés constante de las grandes ciudades, allí, en esa pequeña localidad, los policías se permitían un poco de aburrimiento. Se intercambiaban bromas, hablaban de lo que harían en sus vacaciones, sin saber que el destino estaba a punto de cambiar la página de ese capítulo monótono. El aburrimiento, de repente, solo sería un recuerdo. La tranquilidad que reinaba en la comisaría se rompió abruptamente por una llamada al 911. El sonido del teléfono cortó el silencio y, por un momento, los policías se miraron entre sí, casi sorprendidos por la interrupción. Al otro lado de la línea, una voz infantil, casi inaudible, comenzó a hablar. El niño, con un tono inusitado, hizo una solicitud simple: quiero un MC-Lunch feliz. No parecía haber urgencia en sus palabras, pero algo en la manera en que hizo el pedido llamó la atención de quien atendía. Era como si hubiera una preocupación, una necesidad implícita que no podía ser ignorada. Inicialmente, parecía ser solo una broma, un niño travieso divirtiéndose al llamar a emergencias. Pero, a medida que la conversación avanzaba, algo en la voz del niño hizo que Alisa, la operadora, sintiera que había algo más de lo que parecía. El pedido simple e inocente estaba envuelto en una tensión difícil de explicar. Algo no estaba bien, algo estaba oculto detrás de esa solicitud. La insistencia del niño, que repetía que sus padres estaban durmiendo y que no podía hablar con ellos, hizo que Alisa reconsiderara la situación. El simple pedido por un refrigerio se estaba convirtiendo en una pista sobre algo mucho más serio. Al principio, Alisa trató de racionalizar la situación, pensando que tal vez era una broma o un error inocente. Sin embargo, el niño insistía, y algo en su voz la hizo dudar. Era imposible no percibir la inseguridad que parecía transmitirse a través de las palabras del niño. Repetía que no podía despertar a los padres, que estaban durmiendo, lo cual sonaba extraño para ser solo una broma. La sensación de que había algo más detrás de la llamada fue inmediata, y Alisa no sabía si estaba siendo demasiado cautelosa o si, en realidad, algo andaba mal. Al tratar de calmar al niño, sugiriendo que hablara con sus padres, no obtuvo una respuesta convincente. Algo en la forma en que él hablaba, quizás hasta la vacilación en sus palabras, hizo que ella se sintiera incómoda. Los padres están durmiendo. La repetición de esta frase sonaba como un pedido de ayuda disfrazado. Alisa ya había oído de niños en situaciones de riesgo que intentaban pedir ayuda sin parecer que lo hacían. Sabía que en casos como este, cada detalle era crucial, y no podía dejar de investigar. La sensación de que algo no estaba bien empezó a invadirla. Con el corazón apretado, Alisa decidió no colgar la llamada, a pesar de saber que podía estar equivocada. La duda la corroía por dentro, pero no podía arriesgarse a no tomar la acción necesaria. Decidió rastrear la llamada para intentar entender de dónde provenía. Mientras el niño seguía en la línea, aparentemente sin notar el creciente nerviosismo de Alisa, la operadora puso al niño en espera por un momento. Necesitaba saber de dónde venía esa llamada. El tiempo parecía correr en su contra, y con cada segundo, su preocupación solo aumentaba. Cuando el rastreo reveló el origen de la llamada, Alisa sintió un escalofrío. La llamada venía de un barrio periférico de la ciudad, un lugar conocido por sus condiciones precarias. Un barrio donde, lamentablemente, las situaciones de riesgo para niños eran comunes.
la alarma sonó más fuerte en su mente. La visión de la ciudad tranquila y apacible comenzó a desvanecerse, reemplazada por la realidad de una zona que enfrentaba una serie de problemas sociales. La solicitud por un mcelanche feliz parecía, ahora, algo mucho más grave, y ella sabía que no podía esperar más. La urgencia se definió en ese momento. Sin perder más tiempo, Alisa activó a los agentes de campo Grace y Benedict, indicándoles que se dirigieran de inmediato a la casa del barrio periférico. Sabía que, sin una acción rápida, lo que fuera que estuviera ocurriendo allí podría salirse de control. Grace y Benedict no perdieron tiempo. A pesar de no saber la verdadera magnitud del problema, entendieron que algo grave estaba en juego. El tono urgente de Alisa dejó claro que debían actuar rápido, sin vacilar. La sensación de peligro, que hasta ese momento parecía lejana, ahora estaba muy cerca de ellos. La pareja se preparó rápidamente, comunicándose por radio mientras se dirigían al lugar. La tensión estaba en el aire. Incluso sin comprender por completo la situación, ambos sabían que, cuando surgía una llamada de emergencia tan inusual, debían estar listos para cualquier cosa. El viaje hacia el lugar estuvo marcado por la sensación de que se dirigían a un sitio donde los desconocidos aguardaba, y cada giro que tomaban los acercaba a una realidad que, tal vez, era más oscura de lo que imaginaban. Lo que los esperaba en esa casa simple y abandonada sería el punto de inflexión de la historia. Al llegar a la casa, Grace y Benedict sintieron una sensación de incomodidad inmediata. El lugar era sencillo y parecía, a primera vista, abandonado. La puerta estaba entreabierta, como si los moradores la hubieran dejado atrás hace días, y el jardín estaba desordenado, con juguetes dispersos por todo el lugar. La primera impresión que tuvieron fue que se trataba de un ambiente descuidado. Había algo profundamente mal allí. El silencio del lugar, la falta de vida en el jardín, solo aumentaba la sensación de que lo peor podría estar por venir. La ansiedad se palpaba tan pronto como entraron. El aire dentro de la casa estaba pesado, asfixiante, como si el tiempo se hubiera detenido allí. La casa parecía un reflejo del abandono y la desesperanza. Juguetes rotos y frascos de medicinas esparcidos por el suelo indicaban una vida turbulenta. El corazón de ambos se aceleró al pensar en las implicaciones de eso. Estaban allí para rescatar a un niño, pero lo que encontrarían dentro de esa casa podría ser más complejo y peligroso de lo que imaginaban. Dentro de la casa, la atmósfera era aún más pesada. El ambiente estaba asfixiante, como si la vida se hubiera drenado de allí hacía mucho tiempo. El aire viciado y las sombras que se formaban en los rincones parecían contar una historia de abandono y desesperación. Frascos de medicamentos y botellas vacías estaban esparcidos por el suelo, creando un escenario que indicaba que los adultos presentes probablemente estaban bajo el efecto de sustancias. El lugar parecía olvidado por el tiempo y por las personas, y la sensación de que algo estaba mal se apoderaba de Grace y Benedict. Con cada paso, ambos sentían una creciente tensión. No sabían exactamente qué esperaban encontrar, pero lo que veían solo aumentaba el peso de la situación. En la sala, dos adultos yacían inconscientes en el sofá, aparentemente víctimas de sobredosis o algún tipo de abuso de sustancias. La escena solo empeoraba. Era imposible ignorar la gravedad de lo que sucedía allí. Las vidas de esos adultos estaban en riesgo, y Grace y Benedict sabían que necesitaban actuar rápidamente. Cada segundo dentro de esa casa parecía más valioso que nunca. Mientras Grace revisaba las habitaciones, encontró algo que la hizo detenerse en seco. Al fondo de una de las habitaciones, una pequeña tienda improvisada hecha de mantas estaba escondida. Dentro de ella, estaba el niño, con sus grandes ojos azules fijos en ella, mostrando una mezcla de miedo y confusión. El niño estaba visiblemente asustado, su cuerpo pequeño y vulnerable encorvado contra las mantas. Sostenía un teléfono en sus manos, como si todavía estuviera esperando algo. Era un contraste desgarrador con la desolación que lo rodeaba, un niño perdido en un escenario sombrío. Cuando Grace se acercó con cuidado, tratando de no asustarlo aún más, el niño la miró y, con una voz baja y temblorosa, hizo una pregunta que cortó el aire. ¿Me vas a traer un mcelanche feliz? La pureza e inocencia de su voz, en ese contexto tan oscuro, hizo que el corazón de Grace se apretara. La simple mención de un refrigerio infantil parecía tan fuera de lugar allí. No solo estaba pidiendo comida, estaba pidiendo una forma de escapar del dolor que lo rodeaba. La promesa de algo tan simple, pero tan cargado de esperanza, fue lo que motivó a Grace a actuar con aún más determinación. Cuando Grace y Benedict finalmente encontraron al niño, la sensación de alivio fue inmediata, pero el trabajo aún no había terminado. Jack,
como se llamaba el niño, estaba asustado, pero aún en buen estado físico. Sus pequeñas y sucias manos sostenían con fuerza el teléfono, como si fuera lo único que lo conectaba con el mundo exterior. Grace y Benedict lo rodearon con cuidado, llevándoselo fuera de la casa, y al mismo tiempo, la tensión que dominaba el ambiente fue poco a poco dando paso a la esperanza. El niño estaba a salvo, pero no solo eso, había sido rescatado de un escenario de riesgo inminente. Mientras caminaban hacia el coche, Grace le prometió al niño que tendría su tan esperado mcelanche feliz. Era una promesa simple, pero para Jack representaba mucho más que solo un refrigerio. Era la restauración simbólica de su esperanza, el regreso a la infancia y a la inocencia. La promesa de algo tan común, pero tan cargado de afecto, fue lo que le dio el consuelo necesario para que Jack siguiera adelante. Esa pequeña acción, que para muchos podría haber sido solo una broma, fue un recordatorio del poder de las pequeñas cosas para restaurar la dignidad y la alegría de las personas. La noticia sobre el rescate de Jack se esparció rápidamente por la ciudad, como un fuego que prende en la sequedad. Los vecinos, antes indiferentes a la tranquila rutina del lugar, se unieron en un gesto colectivo de apoyo y solidaridad. Aquellos que apenas intercambiaban saludos empezaron a reunirse para asegurarse de que Jack y otros niños en situaciones similares recibieran la ayuda necesaria. Fue como una llama que reavivó el espíritu comunitario, recordando a todos que, en tiempos de crisis, la unión hace la fuerza. Las pequeñas acciones, como llevar alimentos y ofrecer apoyo emocional, demostraron que la comunidad, incluso en las ciudades más tranquilas, tiene un poder transformador. Pero el impacto no se detuvo allí. La historia de Jack inspiró una serie de iniciativas, y pronto surgieron programas educativos enfocados en la seguridad infantil. Los padres empezaron a participar en talleres para aprender a reconocer señales de peligro y cómo educar a sus hijos sobre la importancia de los servicios de emergencia. La respuesta de la comunidad fue un reflejo de lo que la historia de Jack representaba: la restauración de la esperanza, el recordatorio de que la vigilancia es esencial para el bienestar de todos, especialmente de los niños. Y, de alguna manera, Jack se convirtió en un símbolo del cambio que se estaba gestando en ese barrio, un recordatorio de que hasta los gestos más simples pueden encender grandes transformaciones. La historia de Jack fue más que un simple rescate, fue el catalizador de un cambio significativo en la ciudad. Las acciones de la comunidad y la conciencia sobre la seguridad infantil comenzaron a transformar el lugar desde adentro hacia afuera. El espíritu de unión, alimentado por la solidaridad, se apoderó de los habitantes, quienes se volvieron más vigilantes y atentos a las necesidades de todos a su alrededor. Cada gesto, por pequeño que fuera, ahora parecía llevar un peso mayor, un sentido de responsabilidad colectiva. Lo que antes era una rutina tranquila y sin grandes involucramientos, ahora se convertía en un espacio de acciones concretas y cambios visibles. Jack, por su parte, pasó a ser un símbolo de esa transformación. Toda la ciudad se involucró en su cuidado, desde los órganos de asistencia hasta los propios vecinos que querían garantizar que él y otros niños tuvieran un futuro mejor. El pequeño niño, que al hacer su simple llamada al 911 generó tanto movimiento, ahora recibía la atención que merecía, con apoyo psicológico y una nueva oportunidad en un ambiente seguro. Grace, su protectora, se convirtió en su amiga constante, cumpliendo la promesa del mcelanche feliz y mostrándole que el mundo aún podía ser un lugar acogedor y lleno de esperanza. El rescate de Jack no fue solo un momento de alivio inmediato, sino que generó un impacto duradero que resonó por toda la ciudad. Lo que parecía ser una simple llamada de emergencia se transformó en un movimiento que cambió la manera en que la comunidad manejaba la seguridad y el bienestar infantil. Se comenzaron a implementar programas educativos en las escuelas, se realizaron talleres para padres, e incluso las autoridades locales tomaron medidas más proactivas. La historia de Jack inspiró a una generación a mirar más de cerca las cuestiones invisibles, aquellas que muchas veces pasan desapercibidas hasta que se vuelven urgentes. Más aún, la ciudad se convirtió en un ejemplo para otras regiones sobre el poder de la acción comunitaria y la solidaridad. Jack, el niño que solo pidió un mcelanche feliz, se convirtió en un símbolo de resiliencia. Su historia recordaba a todos que el verdadero cambio comienza con pequeños gestos, que, cuando se suman, pueden crear un movimiento de transformación real. La educación sobre la seguridad infantil, que antes parecía algo distante, ahora formaba parte del día a día de la ciudad. Y Jack, con su valentía y la ayuda de todos a su alrededor, dejó un legado que perduraría por mucho tiempo.